El silencio en el tribunal de distrito de Oakwood se rompió abruptamente aquel lluvioso martes de otoño. La austera sala, con sus paredes de madera oscura y bancos dispuestos en filas precisas, estaba excepcionalmente llena para un caso que muchos consideraban otra audiencia rutinaria más. «Es él, mamá». Dos simples palabras pronunciadas con la sorprendente claridad de un niño negro de solo 3 años. El pequeño Elian señalaba con el dedo directamente al oficial Samuel Hayes, que acababa de entrar por la puerta lateral con otros agentes del departamento de policía de Oakwood. El rostro del oficial Hayes, normalmente impasible tras 15 años de servicio, se transformó instantáneamente. Primero sorpresa, luego algo más inquietante: miedo. Sus manos, que segundos antes sostenían firmemente su placa policial, comenzaron a temblar visiblemente. Sofía Mendoza, madre soltera de 28 años, intentó calmar a su hijo, tirando de él suavemente hacia su regazo. «Seche, Elian, no podemos señalar a la gente», le susurró, mortificada por las miradas curiosas que ahora se volvían hacia ellos. Pero Elian no se calmaba. «Es él, mamá, el hombre malo de la casa de la abuela». La voz infantil resonó en la silenciosa sala, cada palabra perfectamente audible hasta la última fila. El juez Morales, conocido por su impaciencia con las interrupciones, golpeó el martillo. «Orden en la sala». Sus penetrantes ojos se fijaron primero en el niño agitado, luego en el oficial visiblemente perturbado. Sofía había traído a Elian porque no tenía a nadie que lo cuidara. Ella solo estaba allí como testigo en un caso de asalto ocurrido cerca de su tienda de conveniencia 6 meses antes, un caso sin conexión aparente con el oficial Hayes, o eso creían todos. La fiscal del distrito, Laura Soto, que estaba organizando sus notas para el siguiente caso, observó con creciente interés la inusual reacción del policía. 15 años como fiscal le habían enseñado a reconocer la culpa cuando la veía, y lo que veía ahora hacía saltar todas sus alarmas internas. «Haremos un receso de 10 minutos», anunció el juez percibiendo la creciente tensión. «Oficial Hayes, me gustaría hablar con usted en mi despacho». Mientras el oficial cojeaba ligeramente hacia la sala del juez, la fiscal Soto se acercó discretamente a Sofía. «Señora Mendoza, ¿verdad? ¿Podemos hablar un momento?» Sofía sintió nerviosamente, todavía tratando de calmar a Elian, que mantenía la mirada fija en el policía que se alejaba. «¿Su hijo ha tenido contacto con el oficial Hayes anteriormente?», preguntó Soto en voz baja. «Que yo sepa, no», respondió Sofía confundida. «Estamos aquí solo por el caso del robo a mano armada. Los ladrones llevaban máscaras. Nunca les vi la cara». «Pero su madre, ¿dónde vive?», preguntó Soto. «En el Drake Grove, al otro lado de la ciudad. Mi madre sufrió un robo hace unos meses. Ella tiene 72 años y vive sola desde que falleció mi padre. Fue traumático para ella». La voz de Sofía se quebró al hacer la conexión. Los policías que atendieron el incidente dijeron que solo eran adolescentes del barrio. Uno de ellos cojeaba. Ambas miraron hacia la puerta por donde había salido el oficial Hayes, cuyo paso desigual ahora estaba cargado de un significado totalmente nuevo. En los minutos siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. La fiscal Soto hizo una llamada urgente hablando en voz baja y gesticulando enfáticamente. 2 agentes federales entraron discretamente en la sala del tribunal, posicionándose estratégicamente cerca de las salidas. El móvil del oficial Hayes, que había quedado sobre la mesa, comenzó a sonar sin cesar. Lo que nadie sabía en ese momento era que las 2 simples palabras de un niño de 3 años estaban a punto de desencadenar la mayor investigación de corrupción policial en la historia de Oakwood. Y mientras todos volvían a sus asientos, una pregunta flotaba silenciosamente en el aire. ¿Cómo podía un niño tan pequeño reconocer un rostro que supuestamente nunca debería haber visto? En las 48 horas siguientes al incidente en el tribunal, Sofía Mendoza vivió entre el miedo y la esperanza. La fiscal Soto había ordenado protección inmediata para ella, Elian y su anciana madre. 2 agentes vestidos de civil se turnaban en un coche camuflado frente a su apartamento en el modesto complejo residencial de Oakwood Dates. «Mamá, ¿por qué esos hombres siempre están mirando nuestra casa?», preguntó Elian mientras dibujaba tranquilamente en la mesa de la cocina con su inocencia intacta a pesar del caos que había desatado. «Te están protegiendo, cariño», respondió Sofía tratando de mantener la normalidad mientras su mundo se ponía patas arriba. Lo que había comenzado como un simple testimonio en un caso de asalto, ahora la colocaba en el centro de algo mucho más grande y peligroso. Su teléfono vibró. Era la fiscal Soto otra vez. Era la tercera llamada de ese día. «Señora Mendoza, necesito que venga a mi oficina esta noche. Hemos descubierto algo».
La voz normalmente controlada de la fiscal denotaba una urgencia innegable. Traiga a su hijo y no le diga a nadie a dónde va. La oficina del fiscal del distrito estaba extrañamente silenciosa a las 8:30 de la noche. Soto condujo a Sofía y Elian por un pasillo lateral hasta una sala de conferencias aislada. Dentro, un hombre de mediana edad con cabello canoso esperaba, con el rostro marcado por la experiencia, pero con ojos amables que se iluminaron al ver a Elian. Este es el detective Marcos Ortiz de la División de Asuntos Internos ya jubilado, presentó Soto. Él ha estado trabajando extraoficialmente en algo que creo que usted necesita ver. Ortiz abrió una computadora portátil. Durante 3 años he estado recopilando pruebas sobre un grupo de policías de Oakwood involucrados en una serie de robos dirigidos específicamente a residentes negros y latinos de edad avanzada. Su voz era tranquila, pero cargada de indignación contenida. Siempre los mismos patrones, siempre los mismos distritos, siempre los mismos agentes que responden primero a las llamadas. Las pantallas mostraban fotos del oficial Hayes y otros 3 policías en varios lugares del crimen, incluida la casa de la madre de Sofía. Eligen a personas mayores que viven solas, estudian sus rutinas y atacan cuando saben que hay dinero en casa, como el día de pago de las pensiones. Luego son los primeros en responder a la llamada, asegurándose de que desaparezca cualquier prueba incriminatoria, explicó Ortiz haciendo clic en más fotos. El problema siempre ha sido demostrarlo. Nadie podía identificarlos porque llevaban máscaras. Nadie, hasta Elian. Sofía sintió un escalofrío. Pero, ¿cómo pudo Elian? Los niños de esa edad tienen una percepción extraordinaria de los detalles que los adultos a menudo ignoran, interrumpió una mujer que entraba en la sala. Doctora Clara Luna, psicóloga forense infantil, se presentó sentándose junto a Elian. Notan patrones de movimiento, tonos de voz, gestos únicos. Es probable que su hijo reconociera algo en el oficial Hayes que los adultos no pudieron percibir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Samuel Hayes estaba sentado en un bar oscuro con otros 3 hombres, todos policías, todos visiblemente tensos. Es solo una coincidencia, solo un chico diciendo tonterías, argumentó Hayes, tragándose su tercer whisky. No pasará nada. Ya has visto los federales en el tribunal, Samuel, replicó el mayor del grupo, el sargento Benítez. Esto no es nada. Se está investigando y ese maldito Marcos Ortiz ha sido visto hoy en el edificio de la fiscalía. Ortiz está jubilado, no tiene jurisdicción ni credibilidad. Se le considera un viejo paranoico obsesionado, dijo Hayes tratando de controlar el temblor de sus manos. Además, el jefe Navarro está de nuestro lado. Siempre lo ha estado. Por ahora, murmuró Benítez. Pero si esto llega a los medios. Hayes golpeó la mesa con el vaso. Solo fue un niño señalando con el dedo. La palabra de un chico de 3 años contra 4 policías condecorados. ¿A quién crees que van a creer? Esa misma noche, la doctora Luna dirigía una sesión especial con Elian utilizando muñecos y juguetes para ayudarle a expresar lo que había presenciado. Con una cámara grabando discretamente, ella preguntó, «Elian, ¿puedes mostrarme lo que hacía el hombre malo en casa de la abuela?» Elian cogió una muñeca policía y la hizo cojear por la mesa. Luego, con una precisión inquietante, simuló que alguien gritaba a una anciana exigiéndole dinero. Él hablaba así, dijo, cambiando su voz infantil por un tono más áspero, y golpeó a la abuela cuando ella no encontró el dinero. Rápidamente, Sofía se tapó la boca horrorizada. El niño nunca había contado esos detalles antes. «Hay algo más que tienes que ver», dijo Ortiz, rebuscando en una carpeta. «Es una coincidencia demasiado interesante como para ignorarla». Él mostró registros bancarios en los que se habían realizado importantes ingresos en efectivo en las cuentas de los 4 policías, siempre 2 días después de los robos denunciados. El problema es que necesitamos más que coincidencias. Necesitamos pruebas concretas que conecten a Hayes directamente con el delito, suspiró Soto, algo que un jurado no puede ignorar. Fue entonces cuando Elian, que jugaba tranquilamente en un rincón de la habitación, se levantó de repente. «Mamá, el hombre malo se le ha caído esto», dijo haciendo un gesto como si algo cayera al suelo. En casa de la abuela brillaba. Los adultos intercambiaron miradas intrigadas. «¿Qué cosa brillante, cariño?», preguntó Sofía con amabilidad. «Lo mismo que él tenía aquí», respondió Elian, señalando una foto del oficial Hayes en el portátil, donde una placa personalizada de honor brillaba en su solapa. El silencio en la sala fue absoluto.
Si la placa de Hayes se había encontrado en la escena del crimen y había desaparecido durante la investigación oficial, esta podría ser la prueba que conectaría definitivamente al policía con el robo. La casa de su madre, dijo Soto con una repentina urgencia en la voz. Ella todavía vive allí. La policía hizo un registro completo después del robo. Sí, todavía vive allí y no fueron superficiales en el registro. Dijeron que era un caso rutinario de robo por adolescentes del barrio. La mirada que Hayes, Ortiz y Luna se cruzaron lo decía todo. Si la placa todavía estaba allí escondida en algún lugar de la casa de la anciana, tendrían la prueba física que necesitaban para derribar no solo a Hayes, sino potencialmente a toda la red criminal. Mientras tanto, sin que nadie del grupo lo supiera, el jefe de policía Navarro firmaba una orden de traslado urgente para el agente Hayes con destino a una pequeña comisaría en la frontera con México. El traslado se haría efectivo en 72 horas, tiempo suficiente para que cualquier investigación preliminar perdiera a su principal sospechoso. Lo que ninguno de ellos podía prever era que la pequeña mano que señaló a un policía corrupto en el tribunal estaba a punto de desencadenar no solo la caída de algunos agentes deshonestos, sino también la exposición de todo un sistema construido sobre prejuicio y la explotación de los más vulnerables. En la casa de la madre de Sofía, una búsqueda meticulosa comenzó a las 5:30 de la mañana. La fiscal Soto había conseguido una orden de registro de emergencia firmada por un juez federal que eludía la jurisdicción local, un detalle crucial que impediría al Departamento de Policía de Oahu interferir. Durante 2 horas, el equipo de investigadores forenses registró cada centímetro del pequeño apartamento. Nada, suspiró Ortiz, pareciendo derrotado por primera vez. Si la placa estuvo aquí, ya la han quitado. Fue entonces cuando Elian, que observaba todo con los ojos muy abiertos por la curiosidad, tiró de la manga de la doctora Luna. La cosa brillante cayó aquí, dijo señalando un pequeño hueco entre el viejo sofá y la pared. Hizo ruido cuando cayó al suelo. Los investigadores movieron el pesado mueble con cuidado. No se veía nada, pero cuando utilizaron una pequeña cámara de fibra óptica para examinar la rendija del zócalo, allí estaba. La placa personalizada del oficial Hayes, caída en un pequeño hueco entre el suelo y la pared con sus iniciales SH grabadas en la parte posterior. «Ya te tenemos», murmuró Soto con los ojos brillantes de determinación, mientras sostenía la prueba con unas pinzas y la metía en una bolsa de plástico. Lo que sucedió en las siguientes 24 horas pareció una película de acción acelerada. Mientras la fiscal Soto solicitaba órdenes de arresto y registro para los hogares de los 4 policías sospechosos, el jefe Navarro estaba en su oficina preparando los documentos para el traslado inmediato de Hayes. «Ese maldito chico», murmuró Navarro para sí mismo, sin darse cuenta de que su secretaria lo oía todo a través de la puerta entreabierta. 15 años construyendo este chanchullo y un mocoso de 3 años lo va a arruinar todo. La secretaria, Laura Guzmán, llevaba 2 décadas trabajando para el departamento, siempre leal, siempre callada. Pero aquella mañana hizo algo diferente. Cogió el teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca se había atrevido a usar, la línea de denuncias del FBI. El periódico digital Owoderal recibió una denuncia anónima a las 2 de la tarde. A las 3 ya habían publicado un artículo cuestionando el repentino traslado del oficial Hayes. A las 4, los principales canales de noticias nacionales ya especulaban sobre el caso que involucraba a un niño de 3 años que identificó a un policía corrupto. El sargento Benítez se dirigía a una reunión de emergencia en el almacén abandonado a las afueras de la ciudad cuando vio los primeros coches del FBI bloqueando la entrada. Intentó dar media vuelta, pero era demasiado tarde. Esa misma noche, el oficial Hayes veía las noticias en su apartamento con una maleta a medio hacer junto a la puerta. Su teléfono sonaba sin cesar, llamadas de Benítez, del abogado de la asociación policial, del jefe Navarro. Él las ignoró todas. «Estamos en directo frente al Departamento de Policía de Oahu, donde agentes federales acaban de entrar con órdenes de registro de detención», anunciaba la reportera. Fuentes confirman que la investigación involucra una serie de robos dirigidos específicamente a ancianos negros y latinos. Sonó el timbre. Hayes sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. A la mañana siguiente, la portada del Oderal mostraba la foto de 4 policías esposados siendo escoltados fuera del departamento. El titular decía, «La verdad de la boca de un niño». Un niño de 3 años saca a la luz un caso de corrupción policial. Una semana más tarde, en el Tribunal Federal, la jueza Carmen Ríos miraba con severidad a los acusados. La sala estaba abarrotada. Familias de las víctimas, periodistas y en primera fila Sofía Mendoza con Elian en brazos.
Estos hombres juraron proteger y servir, declaró la fiscal Soto en su discurso de apertura. En cambio, explotaron su autoridad para aterrorizar a los más vulnerables entre nosotros. Seleccionaron víctimas ancianas, predominantemente negras y latinas, creyendo que serían blancos fáciles, que sus voces nunca serían escuchadas. Ella hizo una pausa y se volvió para mirar a Elian. No contaban con la voz de un niño, una voz que no conocía el prejuicio, que no conocía el miedo y que reconoció la verdad cuando la vio. El juicio duró solo 3 días. Las pruebas eran abrumadoras. La placa encontrada, los registros bancarios, los testimonios de otras víctimas que finalmente se sintieron seguras para hablar y el testimonio sorprendentemente claro de Elian realizado en una sala especial adaptada para niños. Cuando se leyó el veredicto final, culpable de todos los cargos, un silencio reverencial se apoderó de la sala y entonces, lentamente, una anciana en la segunda fila comenzó a aplaudir. Pronto, toda la galería se unió en una ovación que parecía no tener fin. Fuera del tribunal, bajo los flashes incesantes de las cámaras, una reportera se acercó a Sofía. ¿Cómo se siente sabiendo que su hijo ha cambiado todo un sistema? Sofía miró a Elian, que jugaba ajeno a todo con un pequeño camión de bomberos, completamente inconsciente de que se había convertido en un símbolo de justicia y cambio. Creo que eso es lo que tenemos que aprender, respondió ella con la voz ganando fuerza con cada palabra. Ver el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios, sin miedo a señalar lo que está mal, incluso cuando lo que está mal lleva uniforme y una placa. La cámara enfocó a Elian, que jugaba tranquilamente, mientras en el fondo las familias de las víctimas se abrazaban, muchas de ellas en lágrimas. Algunas sostenían fotos de familiares mayores que no habían vivido para ver este día de justicia. De un pequeño gesto infantil había nacido una revolución mucho mayor de lo que nadie podía imaginar. 6 meses después del juicio que sacudió a W, la ciudad se había transformado. Lo que comenzó con 2 simples palabras de un niño de 3 años desencadenó profundos cambios estructurales en el sistema de justicia penal. El programa Elian, como se bautizó oficialmente, exigía ahora que todas las investigaciones que involucraran a minorías fueran supervisadas automáticamente por un comité civil independiente. Las cámaras corporales con transmisión en directo se hicieron obligatorias y un sistema pionero de detección de patrones basado en inteligencia artificial identificaba comportamientos sospechosos entre los agentes. Nunca imaginé que mi hijo cambiaría las leyes, comentó Sofía Mendoza durante la ceremonia de inauguración del nuevo Centro Comunitario de Justicia que llevaba el nombre de Elian. Ahora, trabajando como coordinadora del programa de acercamiento entre la policía y las comunidades marginadas, ella había encontrado su verdadera vocación. Al otro lado de la ciudad, a través de los barrotes de la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad, el exagente Samuel Ayes veía la ceremonia retransmitida en la pequeña televisión de la zona común. Su condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional le parecía aún más dura al ver al pequeño Elian, ahora de 4 años, cortando la cinta inaugural con unas tijeras de plástico de colores. «Apaga eso», murmuró el exjefe Navarro, que también cumplía condena en el mismo complejo penitenciario. Su cabello, antes perfectamente teñido, ahora mostraba raíces blancas cada vez más visibles, un pequeño símbolo de la dignidad que había perdido junto con su imperio criminal. La investigación había descubierto que la red de atracos a ancianos negros y latinos llevaba más de una década en funcionamiento. Más de 50 policías habían sido despedidos y 11 cumplían condenas importantes. Los $12 millones recuperados de las cuentas offshore se destinaron a un fondo de compensación para las víctimas. El caso Elian lo cambió todo, explicó la ahora fiscal general Laura Soto en su conferencia en la Facultad de Derecho de Harvard. Nos obligó a reconocer que el prejuicio no es solo un problema individual, sino sistémico. Cuando instituciones enteras se construyen sobre prejuicios, fallan precisamente aquellos a quienes más deberían proteger. La madre de Sofía, recuperada del trauma, se había convertido en una poderosa portavoz de las personas mayores víctimas de delitos. Su testimonio ante el Congreso fue crucial para la aprobación de la Ley de Protección de Comunidades Vulnerables. El detective jubilado Ortiz finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Después de años de ser tildado de paranoico y difícil, fue condecorado con la Medalla de Honor Civil e invitado a dirigir la Comisión de Reforma Policial. Elian crecía ajeno a su fama. Para él, los policías ya no eran figuras amenazantes. La nueva generación de agentes entrenados bajo estrictos protocolos contra los prejuicios visitaba con frecuencia su escuela para impartir sesiones educativas. Los niños ven la verdad que los adultos a menudo ignoran, observó la doctora Luna en su nuevo libro Superventas sobre la percepción infantil.
No se dejan cegar por los uniformes, el estatus o el poder. Ven a las personas tal y como son. El último día del año escolar, la maestra de Elian preguntó a cada niño qué quería ser cuando fuera mayor. Cuando llegó su turno, él respondió sin dudar: «Quiero ser juez para asegurarme de que todo el mundo sea tratado por igual». La clase estalló en aplausos, aunque Elian no entendía del todo por qué. Para él era simplemente lo correcto. Una fría mañana de invierno, 2 años después del histórico juicio, Sofía encontró un sobre entre el correo. Dentro había un cheque por una indemnización sustancial y una carta. Era de Laura Guzmán, la antigua secretaria del jefe Navarro, que ahora dirigía el programa de protección de denunciantes. «Pasé años en silencio presenciando injusticias por miedo», escribió ella. «Su hijo me enseñó que el valor no tiene edad. A veces solo se necesitan 2 palabras sencillas para cambiar el mundo. Es el punto». Sofía sonrió al ver a Elian jugando en el jardín con su nuevo amigo, el hijo de uno de los policías jubilados que ahora trabajaba en el programa comunitario. Los niños corrían despreocupados, sin tener ni idea de las barreras que habían derribado juntos. La verdadera justicia, reflexionó Sofía, no consiste solo en castigar a los culpables, sino en construir un mundo en el que nuestros hijos puedan crecer sin miedo a aquellos que han jurado protegerlos. La historia de Elian nos recuerda que a veces se necesita la inocencia de un niño para sacar a la luz las verdades más difíciles. En un mundo de complejidades adultas y sistemas corruptos, quizá nuestra mayor esperanza reside en la simplicidad de la verdad vista a través de los ojos que aún no han aprendido a apartar la mirada. 2 años después de que la ciudad de Obó comenzara a sanar, el programa Elian no era solo un nombre en los informes, era una realidad palpable. Las reuniones comunitarias que antes eran esporádicas y llenas de desconfianza, ahora eran foros vibrantes donde policías y ciudadanos, en particular las comunidades negras y latinas, colaboraban en la creación de estrategias de seguridad. Sofía, ahora una figura respetada a nivel nacional, supervisaba la expansión del programa a otras ciudades, inspirando un modelo de reforma policial basada en la transparencia y la confianza. Su voz resonaba en conferencias, narrando la historia de cómo la inocencia de su hijo había derribado un muro de corrupción. En la prisión, la monotonía de la rutina carcelaria era un recordatorio constante para Samuel Ayes de lo que había perdido. El periódico de la prisión traía noticias sobre la creciente influencia del programa Elian. El nombre le quemaba los ojos. Elian, ahora de 6 años, era una celebridad local. Participaba en campañas de concientización, y su imagen, la de un niño sonriente con ojos curiosos, se había convertido en el rostro de la justicia renovada. El exjefe Navarro, con quien Ayes compartía la amargura del encierro, a menudo se quejaba de la ironía del destino. ¿Quién iba a decir que la ruina de nuestro imperio vendría de un mocoso? Gruñía mientras los guardias pasaban por la celda. Mientras tanto, la abuela de Elian, su voz antes silenciada por el trauma, se había convertido en una poderosa defensora de los derechos de los ancianos. Su testimonio conmovedor y su fortaleza inquebrantable habían impulsado una ley federal que garantizaba protección especial a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. El detective Ortiz, finalmente reconocido por su incansable búsqueda de la verdad, se dedicó a educar a la próxima generación de investigadores, impartiendo cursos sobre cómo identificar y desmantelar redes de corrupción dentro de las fuerzas del orden. Su mantra era simple: escuchen a los invisibles, protejan a los vulnerables. La doctora Luna, por su parte, amplió su investigación sobre la percepción infantil, publicando más libros que se convirtieron en herramientas esenciales para psicólogos forenses y educadores. Su trabajo demostraba cómo los niños, libres de los prejuicios y las complejidades del mundo adulto, a menudo percibían la verdad con una claridad asombrosa. En la escuela, Elian era un niño normal, con sus juegos y sus risas. Sin embargo, su sueño de ser juez se mantenía firme. A menudo, en la clase de civismo, cuando hablaban de justicia y equidad, Elian, con su voz clara decidida, recordaba a sus compañeros la importancia de la verdad, sin importar quién la dijera o quién la escuchara. Un día, Sofía recibió una invitación para una ceremonia en la Casa Blanca. Elian sería honrado con un premio presidencial por su papel en la lucha contra la corrupción. Mientras se preparaban para el viaje, Sofía vio un viejo artículo de periódico en el que se hablaba del caso de Elian. El titular decía: «La verdad de la boca de un niño». Miró a su hijo, que jugaba con el camión de bomberos que había recibido como regalo. Una vez más, sintió esa mezcla de asombro y gratitud. La justicia, pensó,
No era un concepto abstracto encerrado en los juzgados, sino una fuerza viva que se manifestaba en los actos más simples y las voces más inesperadas. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras como esta. Y no olvides comentar lo que te parece. Hasta la próxima.